Claro que sí, Fede. Genial, Diego, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo Buenos bien? días, hermano. ¿Todo bien? Todo bien. Diego, tengo dos preguntas. Una es con respecto a la entrada que pusiste, que hay un order block capitalizado. No Ujú, sé si por ahí lo interpreté mal ujú. o si hay algo que no vi. Ok, me imagino cuál. Ahí te mando la foto. La que pasaste en Telegram de anotaciones en M1. Te la pasé por Zoom. Sí, déjame, creo que lo ubico acá. Una vez. Exactamente, la primera entrada. Esto debe estar por aquí. Y es esta, ¿cierto? Sí. Ujú. Ok, esto está sencillo. Si bien es cierto, el extremo sí es capitalizado, el decisional no, ¿no? ¿Cierto? Porque esto no es una construcción de un mínimo, al menos en esta temporalidad. ¿Y qué me refiero? Si lo vemos así, una cosa es ver esto y otra cosa es ver esto, ¿no? Claro, el decisional no estaba capitalizado. Ok, entonces el decisional sería este, ¿no? ¿Cómo le reaccionó? Bien, claro. ¿Sí? O sea, el extremo sí fue capitalizado, pero el decisional o al menos esta mecha que capitaliza sí genera momentum. Bien, Que hubiera perfecto. Y sido, la otra, claro, que hubiera sido distinto, perdona que te corte, que me haya realmente generado un movimiento de retroceso, que me haya construido un mínimo, y ahí sí es como si yo hubiera tomado una liquidez, construido una liquidez, una inducción nueva. claro, yo ahí tenía miedo de que lo llevara, por ejemplo. Lo tomaba como dos bajos casi iguales, Sí. levemente tendenciales. De hecho, el movimiento más claro fue este, ¿no? Este fue el movimiento más claro que se dio. Bien, ese sí también lo vi, pero te hago una pregunta. Yo no entré en ninguno de esos dos. Tú entré en la continuación que daba un poquitito más arriba y, bueno, nada, me tocó stop Este, loss. este. Exactamente. Pero no sé si hay algo que no vi, si tan solo... Yo lo tomo como un stop loss válido, pero después en M5 vi como una tipología 4. A ver, probablemente, vamos a ver, porque sí vi esa continuidad. Ahora hay que saber dónde el precio llegó, ¿no? No, sobre la oferta de H4. Esto no es una oferta, ¿no? No, la oferta anterior. El Sí. precio ya ahí, acá en H4 venía que el precio había mitigado esos dos márgenes. Se hizo un retroceso, pero yo lo hubiera tomado como un stop loss válido. O sea, no estuvo mal la perspectiva. Probablemente ya había llegado a una zona donde te está generando un retroceso, incluso un movimiento para crear la corrección de este movimiento, ¿no? De M15. Bien, y en M5, en esa misma entrada, se dio una toma de... ¿lo puedes agrandar un poco, por favor? M5, Estamos en M5, a ver, te voy a mandar la foto. Te mandé una foto por Zoom. No sé si la puedes abrir. La segunda, la última foto que está, dice M5. Muy rebuscado o válido. ok. No, Porque tocó stop loss en M1, pero en M5 tomó liquidez de la demanda con una tipología 4 y se fue. aquí. Eh, no, no. ¿Dónde fue? Ah, ok, aquí, Ah, ¿no? te tocó el stop loss. Ahí, claro. Mm, no, es que no hay ruptura con cuerpo, ¿no? Entonces no valido este máximo tampoco. ¿Sí? ¿Cómo, perdón?
no valido este máximo si es que no me ha generado ruptura con cuerpo, ¿no? Ah, claro, yo lo tomé por Insight Bar. Tampoco, ¿no? Porque si hubiera sido con Insight, igual sigue estando dentro de este movimiento. Bien, entonces no era hable. Listo, genial, Diego. Esas eran las dos dudas que tenía. Muchas gracias. Y nada. Ok, bien. ¿Alguien por ahí tiene alguna u otra pregunta? Estamos claros. Empezamos a mapear. Póngame en el chat. ¿Clarísimos? Bien. ¿Sí? Ok, iniciamos. Vamos a ver estos primeros escenarios. Vamos a hacer básicamente lo mismo, ¿ok? Y a ver, cuando me refiero es básicamente lo mismo, probablemente para algunos digan, pero es que ya revisamos semanal, ya vimos diario, ¿por qué lo tenemos que volver nuevamente? Es que así es. Así es cuando creas un sistema, tienes que siempre basarte en repetir el mismo procedimiento siempre. Porque siempre hay... Cristian, ¿cómo estamos, hermano? ¿Todo bien? Lindo verte por aquí. Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente, siempre vamos a ir creando una perspectiva dentro de una temporalidad mayor a una temporalidad de ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a avanzar en temporalidades mayores. Usualmente yo en lo particular utilizo semanal, diario y 4 horas para referenciar la dirección. Y esto es algo que siempre tienen que tener claro. Mientras ustedes más dominen la temporalidad mayor, más claridad van a tener en la temporalidad menor. Mientras más detalle tengan en la temporalidad mayor, siempre van a tener mayor claridad en la temporalidad menor. Y digo esto ¿por qué? Porque al final el construir una perspectiva no es solamente quedarse con una sola dirección, es tener probabilidades de qué es lo que ustedes van a hacer si es que el precio se pone en una situación de compras o qué es lo que ustedes van a hacer cuando el precio se ponga en una situación de ventas, que en una sesión pueden tener los dos escenarios o probablemente ninguno si es que no hay una claridad dentro de la dirección, ¿vale? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, pónganme en el chat si estamos claros. Ok. Bien, lo que vamos a hacer es un poquito lo siguiente. Cuando yo construyo una narrativa, siempre entiendo quién tiene el control. En este caso, el control era un control bajista desde una perspectiva semanal. La estructura es bajista. Sin embargo, el último movimiento que me va creando el precio, me va creando una falla en la última oferta. Okay, yo tenía una última oferta por aquí y el precio mitiga esta oferta, falla y comienza a crearme un nuevo impulso. Y ese movimiento me genera un movimiento semanal aquí y aquí. ¿Sí? Y me crea todo este último movimiento. ¿Qué más tengo que entender? ¿Dónde está exactamente el precio o dónde está reaccionando el precio? Vamos a ver, el precio actualmente está reaccionando en este punto, parte de este movimiento anterior. ¿Ok? ¿Qué era ese movimiento anterior? Era un fractal anterior que había creado ruptura, voy a colocarlo así, que había creado una ruptura, pero que no me había activado las órdenes por encima de esta ruptura. De hecho, solamente me equilibró el movimiento. Por ende, yo tenía aquí unas órdenes que estaban pendientes. Y estas órdenes que me han creado una reacción de corrección. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿esta corrección me está generando eficiencia, sí o no? ¿Qué me ponen ahí en el chat? No, no me ha creado ninguna eficiencia. Por ende, yo tengo un bloque pendiente que en algún momento, no sabemos cuándo, no sabemos si este mes, este año o de aquí a un tiempo va a ser capitalizado, pero lo voy a referenciar. ¿Ok? ¿Y por qué lo marco aquí? Porque por aquí está 50%, que quiero decir, la zona barata de este movimiento semanal y está por debajo de la ruptura. Muy bien. Ahora, el precio me crea una reacción y probablemente me está creando una continuidad de impulso porque tiene toda la intención.
Tiene toda la intención, mas no tengo claridad. Por eso es que tengo que bajar de temporalidad para entender qué tipo de movimiento está haciendo esto. Que yo no puedo determinar nada más si está dentro de este rango. Yo no asumo, tengo que siempre marcar lo que veo. Y lo que veo en semanal es básicamente esto. Quiero interpretar este movimiento, me voy a una temporalidad menor. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta en semanal? ¿Ok? Bueno, diario ya teníamos referenciado, teníamos un último movimiento por aquí, mínimo, máximo, aquí falla en crear todavía el precio. Ok, y vamos a comenzar a detallar un poquito esto. Ok, veníamos de rupturas, voy a verlas por aquí, las rupturas, cambios de dirección, siempre nos vamos a quedar con el último movimiento. Ok, y va creando rupturas. Ok, entonces vamos a marcar esto. Esto era una zona de un fractal que no había creado eficiencia. El precio al quebrar la ruptura me va creando máximos y mínimos. Y aquí, que me deja fractales pendientes. Esto lo voy a marcar aquí. Y estas zonas son las zonas que terminan reaccionando el precio. Tengo este impulso. ¿Sí? Y aquí es donde me crea mi primera reacción de demanda. ¿Qué otras zonas podría tener? Tengo esta por aquí. Y este. Ok, ¿qué más podríamos marcar en diario, chicos? ¿Quién me dice? Ok, ¿dónde está reaccionando o dónde reaccionó? Puedo marcar todo este movimiento anterior. Voy a marcar así. Ok, que es la zona. A ver, que voy entendiendo que el precio va generando una reacción, pero no son reacciones de impulso, sino de corrección, ¿no? Genera una corrección, vuelve a crear impulso. Aún el precio no cierra por encima de este alto, entonces lo voy a marcar o lo voy a referenciar para entender qué es lo que está pasando en una temporalidad menor. ¿Ok? Pero dentro de esta perspectiva diaria, yo ya tengo el último movimiento. ¿Ok? Que ya entendí que ha llegado a una zona barata, ya me generó una reacción y ahora simplemente me puede dar una continuidad para seguir ese impulso. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. ¿Vamos bien? Ok, genial. Entonces, bueno, vamos a copiar esto. Me voy a ir a 4H. Si alguien tiene alguna duda, pues puede levantar la mano por ahí. Bien. Ahora, voy marcando nuevamente. ¿Cuál era el último movimiento? Si bien es cierto el precio, me está reaccionando en una zona diaria. Entonces voy a centrarme aquí. Hemos ido viendo que a lo largo de la semana anterior y esta semana, el precio ha ido creando rupturas. A ver, ¿okay? Siempre las marco. Hay que entender por qué. Esta zona en donde está reaccionando, ¿cómo la llamaría? ¿Cuál zona, Harley? ¿Esta o esta? Zona diaria, esta. Sí, es un bloque diario. Me está creando el impulso. Hoy que de alguna u otra manera ya cerró, a ver, cerró la distribución, más no terminó de cerrar la cotización con cuerpo, ¿no? Sigue estando con mecha, por ende todavía el precio puede crear alguna ruptura. ¿Ok? Entonces, al crearme esta ruptura, me genera una... Ahí requeriría, pero aún no decide romper ese máximo. Exacto. ¿Ok? Yo voy a marcar esta zona de aquí. Es una zona que me ha creado una oferta. Lo voy a marcar. 4H. ¿Sí? A ver, pregunta, porque esto es algo que muchas veces
podemos incluso hasta cometer ese pequeño detalle. No sé si error, pero en realidad particularmente considero que puede confundir mucho. Aquí hay una ruptura de estructura, ¿sí o no? ¿Quién me dice? No, dice. ¿Quién dice? ¿Quién da más? Muy bien. ¿Ok? En realidad, esto no es una ruptura de estructura mientras el precio no salga de este movimiento. ¿Listo? Ahora, este movimiento yo lo voy a marcar por aquí. Una zona H4. Esto lo voy a marcar como una zona H4. Sí. Algo que tengo que entender aquí muchas veces es lo siguiente. Mientras el precio no salga de aquí con cuerpo, sigo estando dentro de este movimiento. Por ende, hasta incluso puedo validar una oportunidad de ventas. Si el precio no termina de crear una ruptura con cuerpo, este mínimo se puede considerar en un momento una liquidez. ¿Sí? Es un mínimo débil dentro de la temporalidad que estamos hablando. Ok. Por ejemplo, aquí se estuvo construyendo un mínimo, falló en crear la ruptura y al fallar, pues termina siendo llevado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a marcar este movimiento de 4H y me voy a ir a es como peor la zona de... No se marcan las zonas de superestructura, simplemente. Solamente marcamos estructura. Si no, a ver, si no, estaría cometiendo yo este pequeño problema de comenzar a hacer esto. Ah, mira, como esto es una superestructura, yo marco aquí donde está reaccionando. ¿Me conviene hacer eso? No, porque me va a marear. Prefiero bajar de temporalidad. ¿Vale? Voy a 15. Y en 15, yo venía aquí, ¿no? Nuevamente, me creo una ruptura de estructura. De aquí a aquí yo tenía un nuevo impulso. Me va creando rupturas. Y el último movimiento que teníamos dentro de la sesión fue este, ¿no? Y es por eso que yo siempre me voy a centrar en el último movimiento. Porque muchas veces pasa que estamos esperando que el precio vaya a corregir. Nosotros, y la pregunta aquí nuevamente, ¿tenemos el control de saber cuándo el precio va a ir a corregir? ¿Sí o no? No. Entonces, nos despreocupamos por ese lado, ¿no? Voy a mantener las zonas referenciadas. Si yo no tengo el control, pues simplemente genero una referencia. Pero lo que sí tengo el control es de ver lo inmediato. Si esto es lo inmediato, pues yo puedo buscar algo aquí. Y esto fue nuestro primer escenario de la sesión de ayer. Todo este movimiento de compra. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, actualmente lo que nosotros nos encontramos es que a partir de esta ruptura, yo tengo nuevas zonas de interés. Y va creando rupturas. Tengo un nuevo máximo y mínimo, ¿cierto? ¿Sí? Perdón. Esto lo voy a tirar por aquí. Ahora la pregunta es, ¿este movimiento se ha llevado alguna liquidez? Alguien dice sí, alguien dice no. Mínimos de corto plazo. Estos no son mínimos, ojo. ¿Cómo valido para que estos sean mínimos? Hay que crear máximos, ¿no? Claro que sí, Hernán. Puedes levantar la manillo por ahí
y te activo el micro. Ah, mm, ya está. Puedes. Hola Diego, Hola. buenos días, Buenos días. tempranito acá. Diego, tengo una duda ¿Mm? respecto a justo el mínimo que vos señalaste ahí, ¿no? Que vos estás diciendo que preguntaste si no toma liquidez, ¿no es cierto? Ese mínimo no es válido como toma de liquidez entonces. Ah, ok. La pregunta es, Eh, ¿cómo tú validas Es, dentro de una estructura ah, que algo es un mínimo? Yo, por ejemplo, si yo voy a una estructura alcista, ¿cómo puedo validar que esto es un mínimo? cuando o sea, te hace el cambio de carácter, tipo ahí terminó el fractal, tipo te crea el fractal, ¿no? Mira, Ah, yo tengo este movimiento, máximo, máximo y mínimo. ¿Este movimiento es un mínimo? no, todavía no. Todavía no. ¿Cuándo se vuelve un mínimo? Cuando quiera con cuerpo. Ok. Una vez Ok, que haces esto, recién puedes hablar de liquidez está total. bien. ¿Sí? Está. Era eso. Perfecto. Gracias, Diego. De nada, Gracias, hermano. gracias. Ujú. Sí, ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por ese lado? Entonces, tendríamos de momento, no estoy diciendo que no validamos esta zona, pero probablemente no sea una zona de ejecución inmediata. La voy a tener referenciada porque igual tengo por aquí zonas a marcar. Yo puedo tener de momento todo este bloque y yo podría referenciar para buscar una continuidad de estructura. ¿Qué pasaría si el precio comienza a fallar en estas demandas? ¿Qué creen que es lo que yo buscaría? Justamente lo que acabo de explicar. A ver, exacto. Tengo que tener las dos opciones, ¿no? Mi primera opción es que el precio me crea alguna confirmación aquí. Si no me genera ninguna confirmación, busco el movimiento más inmediato, que es este. Si el precio comienza a crearme rupturas hacia la baja de ventas, pues probablemente yo pueda estar buscando que el precio vaya a corregir a estas zonas. Entendiendo entendiendo ya lo siguiente. Si comienza a agarrar un momentum bajista, puede que se vaya a tomar este mínimo, cerrar este mínimo y me pueda buscar en largo plazo zonas diarias. Y cuando llegue a las zonas diarias, ¿qué voy a hacer? Buscar compras nuevamente. ¿Ya está? Entonces, voy partiendo de todos los escenarios posibles. Actualmente estoy en este escenario. No me complico. No me pongo a pensar qué voy a hacer aquí, aquí, aquí o aquí. Primero, aquí. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces, el mínimo de 15, ¿dónde está la? ¿No la consideras? No, no, claro que no. No considero ninguna manipulación de momento. De hecho, yo lo consideraría así. Es una zona de interés, pero que puede volverse liquidez en el largo plazo. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí, bueno, Fede, ahorita te activo el micro. ¿Tiene más liquidez en izquierda parte? Sí. Que si extiendo esto, incluso esto tiene una liquidez como una inducción. Pero a las finales, nuevamente, no me puedo adelantar hasta que no me genere o no mitigue al menos, ¿no? Al menos esperar que mitigue esta zona. Porque muchas veces, ¿qué error cometemos? Que ya estamos intuyendo, estamos comenzando a tomar decisiones cuando el precio ni siquiera llegó. Ok, bien, hay que revisar también las noticias. Si no me equivoco, a ver, déjame ver. Podemos esperar que las noticias terminen de darse y tener más claridad en el mercado.
quiero ver esto. Es un buen punto a revisar. Sí, en 2 horas tendríamos noticias. ¿No buscaríamos una reacción que esté dando para las ventas? No, al menos que la estructura te la mande, ¿no? Nuevamente, yo no bajaría a una temporalidad menor a 1 minuto si no tengo claro la temporalidad mediana. Ahorita no está, ni siquiera bajaría a 1 minuto. Primero esperaría que llegue aquí. Una vez que llegue aquí, ya si quiero puedo buscar alguna temporalidad como tal. Puedes activar, Fede. Genial, Diego, muchas gracias. No, básicamente justo cuando levanté la mano se la respondiste a Noé, porque te iba a hacer la pregunta que Noé nos había mandado al grupo, que al haber toda esa liquidez ahí, dice cómo saber cuándo tenés una zona y cuándo te puedes llegar a convertir en liquidez. Más que nada iba por ahí la pregunta, pero bueno, justo la respondiste. Ok, ok. Así que bueno, gracias. No, no. Mm. En 1 minuto la onda se sustenta. Sí, la reviso. Estoy sin micro. Un micro para Noé. En temporalidades mayores. ¿Por qué no? ¿Por qué no le vamos a tomar? ¿Por qué no valido la zona de demanda? Por imbalance que me marca. ¿A cuál te refieres? ¿A este bloque? El imbalance, no. Sí, Harry, puedes anotar. Si gustas, te doy el micro también. No marco el imbalance como una zona de interés. Marco como una confirmación para un bloque, sobre todo el decisional. Porque el imbalance no es una zona de interés. El imbalance es un movimiento que se genera a partir de una creación de órdenes. Por eso luego tenemos ambigüedades, ¿no? O marcas bloques o marcas imbalances. Idealmente los imbalances terminan siendo fractalidad no eficiente en temporalidades menores. No, no está mal. Yo, por ejemplo, puedo marcar este bloque que tiene un imbalance, pero yo no lo marco completo. Yo marco el bloque referenciando que este movimiento tiene un imbalance. ¿Por qué? Porque al ser un decisional me ha creado un momentum. ¿Cómo verifico que tiene momentum? Porque tiene un imbalance por llenar. Entonces yo lo valido. ¿Qué pasa si yo tengo un bloque que no tiene imbalance? Sobre todo si es un decisional, lo descarto porque a las finales puede volverse esto liquidez. Por eso muchas veces cuando ustedes tienen la extensión de movimientos así, a las finales esto se vuelve órdenes capitalizadas. Lo que tengo que entender siempre es esto, que el mercado está en una constante mitigación de órdenes. ¿Ok? Si el precio comienza a capitalizarse, capitalizarse. La pregunta aquí, ¿hay órdenes por mitigar? Ya no. Por eso se crea la liquidez. Entonces, si ya no hay órdenes por capitalizar, esto termina siendo... ¿Ok? Respondiendo a Harley, sí, esta es una zona que a las finales está creando una reacción y la podemos buscar. ¿Ok? Que puede ser esta. Pero nuevamente, esta zona de momento no es la que tiene el control. ¿Ok? Y si no me equivoco es esta. Pero el precio puede reaccionar en zonas a veces y no bloques, ¿no? Sí, en realidad las zonas de oferta y demanda, y esto siempre lo he explicado, no son velas, son zonas, ¿ok? Y obviamente va a estar referenciado mucho en la temporalidad que tú analices.
Por eso muchas veces el precio no reacciona realmente vamos a poner una zona de oferta, no reacciona a bloques, te puede reaccionar a un movimiento que le llamamos una zona de compras que me generan ventas, los buy to sell, sell to buy, si gustas llamarlo así, que me crean una ruptura. A la final esa es una negociación entre compradores con vendedores. Por eso que muchas veces se comete el error de decir, reaccionó en un imbalance. No, señor, no reaccionó en un imbalance, reaccionó en un movimiento que te crearon compras para ventas. Y esto es una zona, no es necesariamente un bloque. ¿Sí? Al final el mercado siempre va a estar respondiendo un poco a zonas de transferencia de órdenes, vamos a llamarlo así. Te doy un ejemplo, ¿ok? Sobre todo aquí. Yo tengo un movimiento que va creando rupturas. ¿Ok? El precio, si yo me pongo a marcar una sola vela, yo puedo marcar esta zona en realidad como una zona pendiente. ¿Ok? Este es el último movimiento de compras que me generaron las ventas. Yo puedo marcarlo, o lo pude haber marcado desde aquí, tranquilamente. Porque aquí hubo una reacción. Y no es que reaccionó en el imbalance, reaccionó en una zona que te está creando compras para generar ventas. En el punto más alto, que es la última zona que me generaron compras, se generó una reacción ventas, se generó una reacción que me va creando compras. Estas compras entran en control y es una demanda pendiente donde hubo una interacción entre vendedores y compradores. En el momento, cuando el precio regresa, justamente esta zona de interacción es la zona más relevante para crear una reacción. No sé si me dejé entender. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Ok. Entonces, a las finales siempre son zonas, no son velas meramente, como tal. Eh, Dime, Patricio. Cuando, ejemplo, en un fractal alcista se encuentra. Quédate con la dirección, es que a las finales. Quédate también con el momentum, ¿no? A ver, ya sabemos que las estructuras tienen que crear impulsos o movimientos de expansión. Si yo no veo eso con claridad, pues marco nada más, ¿no? Marco el movimiento completo, vamos a decirlo así. Y por ahí esto te puede ir creando dudas, ¿no? Este tipo de movimientos. Y no necesariamente es un retroceso, es una pausa. Ok. A las finales, la dirección no se ve en una sola temporalidad. Por ejemplo, si yo me centrara solamente en M15, probablemente estaría en dudas. Estaría en dudas si realmente es un movimiento bajista, alcista, pero por eso es que yo siempre detallo desde la temporalidad mayor y le doy relevancia a esa dirección, porque de momento todas mis temporalidades están alineadas, salvo 4 horas alcista, pero 4 horas incluso ya está fallando esa oferta pendiente. No sé si me dejo entender hasta ahí, chicos. Sí. Ok. Bien. Bueno, ¿estamos claros entonces hasta ahí? M15, pónganme en el chat. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta?
consultas, interrogantes. ¿Puedo explicarlo? Claro que sí. Un bloque oculto. ¿Qué es un bloque oculto? Es muy sencillo, ¿ok? Un bloque oculto es básicamente una interacción que no necesariamente está representada por una vela de color, ¿ok? Porque usualmente se marca el movimiento, vamos a decirlo así, el último movimiento alcista o el último movimiento bajista antes del desequilibrio. Esa es la forma tradicional de entender. Pero un bloque oculto es básicamente una continuidad de un impulso donde te genera una pausa que te crea ventas para crear nuevamente compras, ¿ok? Dentro de un impulso. Esto es una interacción de ventas que me crean compras. Y esto es un bloque. Usualmente este bloque tiene que ser un bloque decisional, ¿ok? Tiene que ser un bloque decisional. Y este movimiento lo que puede darte es simplemente una continuidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo veo en gráfica? Por ejemplo, este movimiento llegó a un punto de ventas que me crean compras. Y esta zona suele ser una zona para definirla como un bloque. Igual aquí. Solamente que este movimiento a las finales está dentro de este bloque mayor. Por ende, prefiero marcar todo este bloque que simplemente refinar esta zona, ¿no? Gracias, Rubén, por las palabras, hermano. ¿Cómo valido? Buscando el cambio de dirección. O sea, así como tú validas una estructura alcista, una vez que el precio llegue a una zona de M15, lo único que tienes que validar es la estructura. Bueno, es una de las confirmaciones. ¿Cuál sería la función de un inside bar? Eso es un tema un poquito más extenso. Y si lo explico aquí, eso sí me va a generar un... A ver, es que el inside bar se puede usar para muchos conceptos como tal. Y no quisiera marearlos. Es una lluvia de dudas por ahí, como tal. Pero ¿entiendes el inside bar como un movimiento de acumulación interna o es un rango interno en una temporalidad menor? Nada más. Por ahí ponen caritas llorando porque, o riéndose porque realmente entienden que el inside bar o te puede ayudar mucho o te perjudica en realidad. Podría, claro que sí, puedo hacerlo. Claro, Hernán. Te doy el audio. Puedes. ¿Se me escucha? Sí. Diego, ¿vos podés tu gráfico M15 achicar un poco, no? Tipo, alejarte. Y un poquito, a ver. Es que no sé cómo se. No sé cómo se marca. Pero, ¿vi? El tema de las pausas, ¿no? Fíjate ya cuando te hizo el cambio estructural más abajo ya, tipo te cambió alcista. El segundo quiebre, eso no. O sea, yo lo primero lo interpreté como una pausa, pero porque a ver, me apoyé en el, ¿cómo es? El otro gráfico el de... Ajá. Puede ser. Puede ser que incluso yo Después me... lo tomé como un retroceso porque parte de CPB por la otra parte, ¿no? Tipo de al lado, o puedes decir, bueno, que era una oferta, retrocedió y... Pero nada, quería saber si vos podés responder eso. ¿Cómo, o cómo te das cuenta, no? Más allá. Va a ser muy referencial. A ver, a las finales también termina siendo un poquito de interpretación. Ajá. Nuevamente, la idea tampoco es caer en una ambigüedad. No tanto es caer en una ambigüedad. Pero, a ver, yo veo un movimiento de mucha expansión. Veo este pequeño retroceso. Probablemente no es tan proporcional. Incluso
como yo veo que el precio es tan corto, tan pequeño, lo puedo incluso hasta marcar como uno solo, Sí, sí. ¿ok? Pero también puedes referenciarlo como dos tipos de movimiento. ¿Cuándo realmente me voy a preocupar en entender y detallar esta parte? Cuando el precio esté por debajo de este movimiento. Si no, Sí, sí, tenés razón. es como, ok, es como estando aquí, me pongo a pensar en esto, ¿no? O en esto. Sí, sí, sí. Entendí. Pero después de todo, a las finales sí, algo que te puede ayudar mucho es Genki Nashi, ¿no? Ver cómo el precio va limpiando. Ah, mira, en realidad era uno solo. Vale, lo considero uno solo. Entonces mis zonas Ah, más relevantes van a ser estas, ¿no? Estas dos. nada, era eso nomás la duda, digo. Gracias por Dale, tu tiempo. de nada, hermano. Bien. Bueno, chicos, ¿listos para la sesión? ¿Sí? Más claros, hay claridad en esta parte. ¿Vamos bien? ¿Más que claro? Perfecto. Bueno, día 2, vamos a ver qué tenemos. Nuevamente, siempre traten de buscar los mejores escenarios, busquen que se creen sus confirmaciones, los mejores escenarios partiendo de sus reglas, ¿ok? A las finales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es esperar. Yo ya tengo marcadas mis zonas. Es como cuando dicen, ¿no? ¿Qué hace un francotirador? Lo primero que tiene que hacer es entender cuál es su objetivo. Tú ya tienes los objetivos marcados, referenciados, por eso hacemos un mapeo. Una vez que yo tengo los objetivos referenciados y marcados, pues lo que vamos a tener que hacer es, ¿qué cosa? Esperar que llegue al punto, porque si yo disparo antes de, pues lo que puedo hacer es cometer un desastre, ¿no? ¿Ok? Ahora, también tengo que disparar, ¿no? Porque si llegó al objetivo y todo lo demás y comienzo a pensarla, es ahí donde tenemos que comenzar a probar. Muchas veces una cosa es ser analista y otra cosa es ser trader, ¿no? El trader ejecuta, el trader dispara, el analista, ¿no? El analista es el que te dice, esto va a subir, esto va a bajar, pero nunca compra, nunca vende. ¿Vale? Bueno, chicos, como siempre, un placer compartir con ustedes, si no hay ninguna otra duda. Un placer compartir con ustedes esta sesión. Ya saben, al finalizar la sesión de Nueva York van a tener esta sesión. La idea de estas sesiones en realidad es para que ustedes aprovechen en vivo de alguna u otra manera ir resolviendo las dudas que uno va teniendo durante el mapeo. Hay que aprovechar estas sesiones porque es hasta el día viernes. Quiero ir viendo cómo es que nosotros mapeamos juntos todos estos escenarios, ¿vale? Nuevamente, compartan el canal, compartan todo el material que se va desarrollando, porque la idea es que esto pueda ir llegando a muchas más personas, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo, es un placer conmigo y obviamente pues que tengan una excelente sesión, un excelente día martes y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.